Es egresada como arquitecta de la Universidad Anáhuac con una maestría en responsabilidad social. Inicia en 1996 como asesora de accesibilidad y diseño universal, destacando como la consultoría del Premio Nacional de Vivienda en el año 2003 y la colaboración en la norma técnica de accesibilidad de la Ciudad de México publicada en el año 2000, con sus posteriores actualizaciones. Como funcionaria pública, impulsa las políticas de accesibilidad como el Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Federales y la coordinación de los trabajos para la emisión de la norma mexicana en accesibilidad para personas con discapacidad de espacios construidos para el servicio al público. Adicionalmente, se destaca en la consultoría en proyectos de transporte y de inmuebles de uso público desde el año 2002 y ha sido docente por más de 25 años en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de la UNAM, con la materia de accesibilidad y diseño universal. Colabora en el sector público, privado y social y en la academia, considerando que el valor e impulso para un entorno arquitectónico y urbano accesible es el resultado de las alianzas y compromisos entre los sectores. Bienvenida, Taide, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gabriel. Y bueno, pues encantada de verdad de estar con todos ustedes, de ver lo que se promueve, lo que se trabaja y todas las posibilidades que tenemos nosotros como arquitectos, como interioristas, como personas dedicadas a dar bienestar a las personas. El nombre de la ponencia decidí ponerlo como Interiores, reflejo del pensamiento, y esto es básicamente, y aquí vamos a empezar, cuando he hablado con las personas, y si yo ahorita les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que piensan en cuanto a la accesibilidad? No la accesibilidad que nos platicaba Marta, que es tener todo junto, sino la accesibilidad, que ahorita la iremos viendo, que es cómo podemos funcionar, cómo podemos integrarnos en todos los espacios. Y aquí preguntaba justo hace una semana, y me decían, es que yo soy súper consciente, súper sensible de que todos debemos de poder ingresar, estar en los espacios. Soy especialista en rampas. Y dices, híjole, o sea, no es una especialidad, es como de estacionamiento, o sea, la accesibilidad implica muchísimas cosas y es de lo que vamos a platicar hoy. Y por eso es cómo podemos hablar de que el discurso, y esto es el preguntarles a cada uno de ustedes qué opina de la accesibilidad, si están a favor de la accesibilidad, todos me dirían que sí. Es como si hablamos de qué opinan de que se tire la basura en la calle, nadie diría que no. Entonces, esta obviedad de la accesibilidad, lo que hemos visto es que se diluye en el proyecto, en el papel, y estamos todos de acuerdo y el proyecto va a ser 100% accesible. Lo pasamos a quien lo va a diseñar, a quien lo va a ver, y no hablemos si después empezamos con presupuestos y con todo el análisis ya de áreas, los metros cuadrados específicos que requiere cada uno, y empezamos a diluirlo y decae en la obra. Y esta foto de decae en la obra, si puede, que se note, esta rampa justamente es el acceso y decayó, porque traían una pendiente, llegando a la banqueta no les dio, y entonces la terminan en 2 escalones. Y eso sucede. Lo hacemos con las mejores intenciones, con toda la voluntad de lograrlo, sin embargo, no estamos llegando a la importancia de la inclusión. Y ahorita que nos platicaban de las tendencias, las tendencias nos hablan de inclusión. Y vamos a platicar, y aquí es en donde la accesibilidad es entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro. Y a lo mejor no es una rampa, no tiene nada que ver con una rampa, es todo lo que implica el disfrutar de los espacios, el estar en estos espacios. Y podemos decir que hemos venido transitando y avanzando hasta lo que ahora conocemos como el diseño universal. Y el diseño universal, ya como
corporativos, como Project Manager, como todos los trabajos que podemos ir realizando, vemos que incluye los productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas. Y aquí cambiamos a todas las personas y en el de arriba, accesibilidad, es hecho para personas con discapacidad. Y aquí podemos pensar, es lo mismo, ¿no? O sea, en todos incluye, en todos estamos, pero hay una diferencia muy grande en lo que implica. En el primero estamos estigmatizando y separando a las personas con discapacidad y en el segundo hay un uso equitativo de los espacios. Por ejemplo, aquí todos llegamos por el mismo lugar, todos entramos, todos estamos aquí y en otros lugares les puedo decir que es por las entradas especiales. Cuando voy muchas veces en bodas y todo eso, que para los centros de banquetes y todo eso, la entrada es por la cocina. Tiene otras ventajas porque conoces qué vamos a cenar antes que cualquiera, sin embargo no es lo mismo. O como un ejemplo que les pongo y que era muy fuerte, que es en una funeraria ingresabas por el montacargas, que era de esta altura, largo y de este ancho, porque era el montacargas para los féretros. Entonces, hablando de esas circunstancias, va a ser un humor muy especial y no estamos considerando, no estamos viendo a la persona en todo lo que implica. Entonces, con base en estas dos diferencias de lo que hablamos, tenemos que ver, y aquí lo que me encantará y por lo que agradezco mucho la invitación a mí, es por qué lo hacemos y por qué lo van a hacer nuestros clientes. ¿Por qué estamos convencidas que vale la pena? Y es cuando hablamos que la accesibilidad es un reto de la sociedad. Y para esto vamos a ver, les voy a platicar brevemente 4 fundamentos que espero que con esos podamos pasar del discurso al por qué lo tenemos que lograr y cómo podemos aterrizarlo. Y aquí hace poco escuché de Jorge Arditi que las empresas buscan ser sostenibles. Y aquí es lo que decíamos, el discurso, ¿no? Sí queremos ser sostenibles, queremos que se vean reflejados los valores de sostenibilidad, queremos cumplir con una visión y con una función que tenemos como empresas. Y esto también nos involucra a todos y cada uno, porque es como empresas y como individuos. Y aquí es en donde podemos hablar de este básicamente fundamento demográfico, que sería el primero que quiero exponer. Y aquí es, por suerte para todos nosotros, las personas vivimos muchísimo más que lo que se vivía a mediados del siglo pasado. El incremento ha sido muy grande y cada vez nos desenvolvemos con más edad, por más tiempo y en más actividades. Esto es si el entorno nos lo permite. Y en esta campana lo que se explica es que tomamos a la persona entre los 20 y los 60 años como nuestro modelo para diseñar. Antes el promedio de edad era de 47, o sea, estábamos dentro de esto, pero ahorita, por suerte, estamos llegando a los 80 años para cerrar, y entonces vemos que los primeros 20 años de vida, lo voy a llevar en cierre, como que no consideramos al diseño, a la ciudad, a los espacios para estos pequeños o estas personas. Después, llegamos a los 60 y ya nos empiezan a doler las rodillas, ya no vemos tan bien, ya nos cansamos un poco y entonces vemos que de los 60 a los 80 también estamos dejando fuera del diseño. ¿Qué sucede? Que la mitad de nuestra vida es la que está dentro de nuestro diseño y tenemos que ampliarlo. Ese sería este fundamento demográfico de nuestro promedio de edad, es uno de los primeros aspectos a considerar. El fundamento legal. Y el fundamento legal, les quiero decir que tenemos en México más que suficiente normativa. Tenemos la internacional, tenemos local, o sea, tenemos tanta normativa, pero muchas veces o no la conocemos o la damos como es muy difícil. Y la verdad, la normativa, más cuando tratamos de solucionar, se convierte en algo obvio.
Y además, como fundamento, es para nuestro cliente todo lo que es el compliance, con lo que es construcción, con lo que es los ODS, para obtener certificaciones, y todo esto va dentro de la misión y la visión de nuestros clientes. Y adoptar el enfoque de diseño universal nos va a hacer que además integremos todo lo que tiene que ver con derechos humanos y aspectos de la legislación mucho más amplios. Entonces, sí es algo que tenemos que considerar al trabajarlo. Ese era nuestro segundo fundamento. El tercer fundamento, podemos hablar del fundamento ético, que este es cuando analizamos el concepto de interiorismo y sostenibilidad social contra el impacto en la calidad de vida de todas las personas. Y aquí es lo que nos decían, la sociabilización. ¿Por qué vamos a trabajar? ¿Por qué estamos en una ciudad? Por esta sociabilización, por lo que no podemos estar como regresando o logrando pensar en que la accesibilidad es simplemente llegar. Es cómo nos podemos comunicar, cómo podemos ser parte de cada espacio. Cómo puedes llegar a este lugar y como cualquiera llegar sin tener que ser apoyado, sin tener que ser, digamos que sujeto a que tengan que cargarte para poder llegar a los lugares, ¿no? Y aquí es cuando partimos de esta persona y este arraigo y pertenencia. ¿Qué nos hace ser parte de estos espacios? Justamente el poder convivir, el poder platicar, el poder estar con todos y no tener una oficina en planta baja porque no se consideraron las particularidades. Y entonces te pierdes el chisme, te pierdes la convivencia, te pierdes situaciones muy importantes que te van a dar para desarrollarte mucho mejor en tu trabajo. Entonces, inclusión es todo esto. Y por último, lo que sería nuestro cuarto fundamento, que es el fundamento económico. Y aquí yo sé que de repente el bolsillo es algo que mueve para muchas personas y podemos ver que la inclusión afecta el crecimiento económico en el impacto, por una parte, de lo que sería el ciclo de pobreza. Y aquí es, si queremos desarrollo para México, tiene que haber desarrollo de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de este país. Entonces, cuando pensemos en por qué hacerlo, no es por lo que yo voy a lograr, sino el cómo, para que México crezca como país, tenemos que ir en bloque, tenemos que ir todos juntos, y esto es lo que involucra un poco lo que es el ciclo de pobreza. Si dejamos a alguien fuera del desarrollo, estamos implicando o llevándolo hacia un ciclo de pobreza que yo muchas veces lo llamo espiral, porque podemos ir todavía disminuyendo mucho más, a que si damos oportunidades, y aquí es el entorno lo que hace, nosotros lo que podemos aportar en esta calidad de vida y en el desarrollo de estas personas. Por otra parte, tiene que ver con los niveles de consumo, con la participación económica, la capacidad productiva y los niveles de contratación o crédito. Aquí nada más un dato, en México el 16.5% de la población tiene alguna discapacidad o limitación. Podemos pensar que es una 16.5, no cae en minoría, pero esta persona sí involucra a su mamá, a su papá y a un hermano. Estamos hablando de que el 15, 30, 45, el 60% de la población se ve directamente relacionado con alguien con discapacidad. Entonces, de verdad, es una afectación brutal en todo lo que interviene a nuestro desarrollo económico. Y aquí pasamos, y lo que me gustaría explicar aquí un poquito más, es cómo solucionando los espacios, pero no solucionando cuando hablamos de, y a lo mejor me refiero mucho a rampas, pero sí es una circunstancia que es continua. Pensamos, ya pusimos la rampa, ¿no? Como que ya solucionamos. Y cuando nosotros pensamos en poner una rampa, limitamos totalmente lo que es las posibilidades de todo lo que podemos hacer. Y aquí es cuando soluciono, por una parte, la maniobra. La maniobra no es de esta persona de pie,
que ahora sí en 60 centímetros, considerada de diámetro y de ancho, puede hacer todos sus movimientos. Tenemos a personas con perros guía, con perros de apoyo, tenemos a personas con muletas, con silla de ruedas, con andaderas, o sea, tenemos una diversidad gigante que tiene que ver con lo que es maniobra. Y solucionando maniobra, eso es lo que tengo que ver, no cumplir exactamente con el 1.20 por 1.20, es entender por qué el cajón de estacionamiento es más ancho, porque la persona tiene que poder abrir totalmente la puerta, no puede pasar de ladito, pegadito al coche para subirse, ¿no? Entonces, toda la normativa tiene como esta razón y el punto 1 sería maniobra. La siguiente es solucionar desniveles. Ojo, no es poner rampas. Cuando decimos solucionar desniveles, una parte básica es desde, puedo poner una rampa, puedo poner un salvaescaleras, puedo poner, y en todos los lugares. Esto es Bellas Artes y me encanta como ejemplo de que de repente decimos, no, patrimonio, todo se puede, ¿no? Y puedo incluso solucionar desniveles puede implicar eliminar el desnivel como tal. Entonces, solucionando eso podemos integrar a más personas. La tercera son los alcances. No todos estamos de pie, no todos medimos 1,80, que sería para los que estamos muchas veces diseñando, y con este alcance podemos llevarlo a cabo. El que sigue es el control del entorno, las gavetas, los cajones. ¿Cómo puedo en realidad tener control del espacio en el que me estoy movilizando? Y por último, percepción. Y aquí, buenas noticias, la accesibilidad ha venido evolucionando, y cuando llegamos a esta parte de percepción, de control, estamos hablando que una es la accesibilidad física, que fue con la que empezamos, o la que primero se pensó, pero ahorita vamos en esta accesibilidad sensorial, y es, ¿qué tanto? Cuando llegamos al cine, las palomitas son las que empiezan, el olor a las palomitas es lo que empieza a darte esta experiencia, estoy llegando, estoy haciendo. Entonces, la accesibilidad sensorial es otra cuestión básica, lo táctil, que de repente me dicen, para personas ciegas cuando están en las esquinas, qué bueno que están haciendo este lenguaje táctil, que son las bolitas y las rayitas, espero que ya les haya tocado verlas, y esto es táctil, y eso permite, para una persona ciega es mucho más útil, porque la persona ciega viene concentrada. Para ahorita que vamos todos mensajeando con el audífono, créanme que llegando a las esquinas, eso puede tener una mejor solución. Y 3, accesibilidad cognitiva. Tenemos a personas con Alzheimer, hay veces que nosotros mismos estamos distraídos, despistados, ¿cómo nos ubicamos en el lugar? ¿Cómo empezamos? Entonces son 3 accesibilidades que se solucionan tomando en cuenta estos aspectos. Y aquí es propuesta. Y la propuesta me encantará que nos sumemos, que podamos lograrla, y es cómo crear un futuro en realidad que sea accesible. Y lo primero es considerar la accesibilidad como algo intencional, no como algo de que se me olvidó, pero ahorita ponemos a ver qué se nos ocurre para solucionarlo. Hagámoslo intencional, hagámoslo parte de lo que queremos hacer y como no como una lista de verificación, ¿no? Cumplí con la norma, checked, porque la emoción, la vivencia del ser humano en ese espacio, la experiencia es lo que en realidad nos va a dar algo hermoso y algo que es a lo que nos dedicamos. El valor de su trabajo es básico para lograr esto. Y otro aspecto sería, con esta intención, incluir proyectos de accesibilidad específicos. Yo no pienso si voy a hacer un proyecto estructural, no pienso si voy a hacer un proyecto de hidráulico. Lo tengo que hacer y es parte. Hagamos lo mismo con la accesibilidad para que no se nos diluya del papel, ¿no? Para que en realidad lo estemos integrando, para que en realidad lo estemos tomando en cuenta. La otra parte es que desafiemos esos estándares del ser humano, digamos, estándar, que es el que vemos en las revistas, el que puedes pensar que está como un 80 con todos los idiomas, además alemán, o sea,
muchas características que quedan fuera de nuestra realidad y que sería ampliar estos aspectos para incluir a toda la diversidad de cuerpos y de talentos que tenemos. Y bueno, lo que mencionábamos es todas las tendencias que estuve revisando e involucran el inclusión, pero tenemos que verla como con esa función y como les decía, no como el checklist de ya pasé inclusión, ¿no? Veamos esto y hagámoslo con proyectos, comprometámonos en el papel. Y mejoremos la experiencia de todos. Y cuando hablo de todos es cuando estamos distraídos, cuando me duele la cabeza, cuando tantas circunstancias que tenemos cada uno de nosotros, que la accesibilidad, créanme, y el diseño universal, al pensar en todos vamos a tener lugares maravillosos, disfrutables, que en realidad nos dejen una experiencia que valga la pena. Y esto también se va a ver reflejado en los clientes. Entonces, esta experiencia lo que nos da es que garantizar espacios inclusivos, confortables, seguros, útiles y disfrutables, independientemente de la edad, tamaño, habilidades y talentos. Para el cliente, y esto es importante, esto nos va a dar, para el cliente es para hablar dentro de nuestros corporativos, dentro de lo que estamos haciendo, es la reducción de estrés y ansiedad. ¿A quién no nos gustaría tener un espacio que sea a lo mejor tranquilo, silencioso, en donde me pueda concentrar, en donde pueda trabajar, en donde una persona con neurodiversidad o con autismo pueda también ser parte y pueda relajarse? Hay veces que necesitamos estos espacios que promuevan la creatividad, que promuevan esta innovación. Entonces, con esto también mejoramos el clima laboral. O sea, es como una cosa que hagamos se va a ver reflejada en muchos aspectos, y creo que es como, aquí es en donde hablo de la obviedad, de la accesibilidad, y es cuando creo que todos estamos de acuerdo en esto que estoy mencionando, y simplemente en las prisas y a la hora de entregar el proyecto, de repente se nos olvida alguna de estas partes, ¿no? Mejora la imagen corporativa y la reputación. Si voy a comprar, no sé, un lápiz, me da lo mismo, pero resulta que una compañía contrata personas con discapacidad, que personas ciegas son las que hacen control de calidad, aunque no lo crean, porque el tacto es mucho más veloz que lo que podría ser la vista. Entonces, contribuye a retener los talentos. Cuando alguien se lastima y que tiene que pasar 6 semanas en su casa, porque resulta que no puede llegar a la oficina. Entonces veamos todo esto, y para nosotros, ingenieros, arquitectos, interioristas, lo que tiene que ver con la solución en la calidad del cliente para todos sus habitantes, para que él pueda contratar y no tenga que depender de que no pudo entrar o sí pudo entrar, y promueve la creatividad y la innovación en el bienestar del diseño de este espacio. ¿Cómo promovemos la creatividad? Veamos a las normas no como nuestros enemigos y lo tenemos que cumplir, sino cómo cumplo con estas necesidades y además lo logro de buena forma, innovando, desarrollando esta parte. Inclusión es cuando resaltamos la capacidad de la persona. Inclusión es cuando hacemos sentir a la persona como que es parte de todos estos lugares. Y luz, color, configuración, escala, acústica, materiales, todo esto genera a cada uno de los individuos un aspecto de sentimientos, emociones, orientación y autoestima. ¿Por qué hablamos de autoestima? Porque la persona puede llegar, puede ser, puede hacer. Es decir, el valor de nuestro trabajo va más allá, y de repente decimos, es que los médicos salvan vidas, es que nosotros podemos dar calidad de vida al cliente y a todos los usuarios que se encuentran con él. Entonces, de verdad, felicitarlos por la labor que hacen, comprometernos con esta responsabilidad hacia el ser humano, hacia el otro que tengo junto, y con esto
lograr que la accesibilidad sea una parte primordial, una parte principal y una parte, digamos que esencial, comprometiéndome con incluirlo en todo proyecto y no llegando a la obra y viendo cómo lo soluciono. Y esto creo que es lo esencial. Y por su atención, muchísimas gracias y pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Taide. Invitamos al escenario a Oliver Jaimes para entregar el reconocimiento. Oliver, te agradezco muchísimo.